Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología y ustedes ya la ven en pantalla, nuestra invitada del día de hoy, Catherine Rosas, educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Nicolás, muchas gracias. Cuéntanos, Katy, tú eres especialista en esta área de la educación diferencial, ya llevas años en esta disciplina, en esta profesión. Cuéntanos un poco cómo la pandemia te obligó a cambiar tu mecanismo de trabajo, tu forma de hacer las clases, debido a, obviamente, estas clases de manera telemática. Hace 7 años que trabajo igual diferencial, específicamente me desarrollé en el área del trastorno del lenguaje hasta el año pasado. Evidentemente el cambio fue brutal, producto de que nuestras plataformas virtuales están a disposición nuestra, pero no ha sido nuestro apoderado. Entonces, el año pasado tuve que trabajar mediante cápsulas, donde la interacción con el estudiante no es la misma, y este año estoy trabajando en un programa de integración donde me dedico al trabajo con adolescentes. Y efectivamente el tema del no contacto, el estar nueva en un lugar de trabajo, no ha sido beneficioso en cuanto a la conexión y al trabajo que desempeño, en realidad. Pero, por ejemplo, cuando uno va al colegio y escucha diferencial, uno cree que como que todos van dentro del mismo grupo, del mismo curso. Pero tengo entendido que hay ciertas divisiones dentro del propio trabajo de los profesionales que se dedican a esto. Si nos puedes explicar un poco al respecto. Mira, en cuanto a integración, el trabajo se divide en aula de recursos y en aula común. ¿Qué quiere decir? Hay una lista de niños que presentan alguna necesidad educativa especial o una necesidad educativa transitoria, o sea, permanente y transitoria, digo, disculpa. Eh, Cuando tú tienes esta lista, realizas un trabajo de encuentro PIE, donde están todos los niños del curso en una aula de recursos, y haces un trabajo, o sea, con los niños en general, con el grupo PIE en general, que son 15 niños. Dentro de un grupo de 35, por ejemplo, se encuentran 15 niños con necesidades educativas especiales, permanentes o transitorias. Dentro de este grupo se dividen en dos grupos más. Están las necesidades educativas especiales transitorias y las permanentes. Con las transitorias y permanentes es un grupo general y se trabaja en X días en aula de recursos. Con los permanentes se trabaja de forma personalizada. Entonces, vas a la aula de recursos, pero solo con el estudiante que tiene la necesidad educativa permanente. O sea, focalizado, por decirlo así, netamente Exacto. el caso en cuestión. Sí, Ya. sí. Pero igual tienes que tener un trabajo dentro del aula común. Por ejemplo, no sé, ahora que estamos en pandemia, mi horario, yo empiezo a las 9 de la mañana y no me levanto de mi silla hasta las 6, que finalizan las clases en aula común, que sería biología, química, física, matemática, inglés, lenguaje. Y entre miércoles y viernes tengo mis encuentros PIE, donde participan todos los niños del grupo PIE, por ejemplo, de tercero medio, de cuarto y de primero medio, que son los cursos que yo trabajo en estos momentos. Y además, el jueves tengo un horario extra para las niñas que necesitan un trabajo personalizado porque tienen una necesidad educativa especial permanente. ¿Y qué pasa con los transitorios? Se trabaja durante la mañana. Tenemos encuentros PIE generales, entonces, por ejemplo, el jueves tengo un encuentro general con cuarto, el miércoles con tercero y el viernes con primero. Y luego en la tarde con los niños que necesitan un trabajo focalizado, que también trabajaron en la mañana con nosotros. Y esta clasificación, tú me comentabas que según la discapacidad, ¿verdad? Claro, ¿Cómo, según por la ejemplo? necesidad educativa. Perfecto. ¿Y cómo se clasificaría, por ejemplo, los que están dentro de un grupo permanente? ¿Quién podría estar en este Niños, grupo permanente y los otros transitorios? niños con una condición neurobiológica que sea, por ejemplo, no sé, espectro autismo, Asperger, déficit, o sea, síndrome de Down. Y las transitorias sería el déficit de atención, hiperactividad, como lo que en realidad, a mí un poco me da risa el término, pero lo que denominan niños Ritalin son los niños transitorios, que en realidad O sea, necesitan así como un refuerzo más allá que una estimulación constante. Es como, sea, eh, como que no sería una condición como innata, por decirlo así. No es que tengan que aprender a vivir con eso, sino que sería más como desarrollable. no, para nada. De hecho, la mayoría de las educadoras y educadores diferenciales somos hiperactivos, somos dispersos, entonces como es algo con lo que tú puedes eh, continuar, no necesitas como un estímulo permanente de profesionales del área. En cambio, las permanentes sí lo necesitan porque, por ejemplo, en el caso del espectro autismo, tienen habilidades sociales quizás que no están desarrolladas,
Las personas con discapacidad intelectual leve también están dentro de este grupo de apoyo en aula de recursos dentro de un programa de integración, entonces requieren de un apoyo constante, permanente. Catherine, nosotros en los capítulos anteriores de nuestro programa hemos hecho énfasis en lo importante que es programar la clase, en el desarrollo previo a llegar a la sala, por decirlo así. Obviamente, me imagino que cuando los niños tienen necesidades especiales o mayor atención en ciertos elementos, hay que tener mucho ojo en qué recursos puedes utilizar a través de estas clases que son digitales, que son netamente de manera telemática. En tu caso, para mantener, por ejemplo, la concentración del niño en esta clase, en esta jornada, ¿cuánto es el tiempo más o menos que usted ocupas para que no se dé en la clase? ¿Cuánto es lo que tú recomendarías, por ejemplo, a un compañero diferencial que desarrolle su clase? ¿Y qué elementos didácticos o alternativas digitales está utilizando para poder mantener interesado al niño, al fin y al cabo, en tu clase? Mira, en el caso personal, yo pienso que el tema de la elección de una plataforma virtual, de un sistema de captura, de focalización de la atención, tiene que ver directamente con las necesidades y las elecciones del estudiante con el que tú trabajas, no es algo general. Claramente tienes que tener mucho tiempo de planificación para la actividad, cosas de que satisfagan por completo las necesidades del estudiante. En mi caso, yo ocupo mucho el contacto, a mí me gusta trabajar desde el vínculo, desde las emociones con los estudiantes. Yo trabajo en base a todo lo que yo, así como lo que les gusta, les llama la atención. Yo mis clases, si quieren poner música, escuchar música en un nivel adecuado para lo que estamos trabajando. Trato como en ese aspecto ser bien complaciente con el estudiante. Pero yo por lo mismo tengo mis encuentros miércoles, jueves y viernes, porque tengo lunes y martes para prepararme, para preparar el material, si es que necesito, buscar videos, cosas que sean, porque son adolescentes, en este momento estoy trabajando con adolescentes, entonces no necesito como cosas tan lúdicas como el año pasado. El año pasado trabajé PPT interactivas, TikTok, pantalla verde, todo lo que fuese capturar mucho la atención porque trabajaba con niños de 3 y 4 años. Pero ahora son adolescentes y están en otra parada totalmente distinta, es como el otro polo del área en el que yo trabajaba. Entonces me baso principalmente como en el uso de la tecnología, pero según lo que ellos saben utilizar. O sea, al fin y al cabo, como que está utilizando la herramienta según las necesidades que tus estudiantes tengan en este caso. Claro, sí. ¿Ya, por ejemplo, captado que los niños prefieren una plataforma por sobre otra o que tienen interés por un tema por sobre otro durante esta pandemia? ¿Sabes qué? Ahora que estoy trabajando con adolescentes, ellos trabajan mucho en base a la asociación y como que comparan el tema de las películas, entonces, principalmente hoy día estoy trabajando con YouTube, que es como lo que más ellos utilizan. Pero a veces igual tiene que ver, es que no sé, yo siento que es como, tiene mucha relación como con la época que ellos están viviendo, porque la pandemia a ellos, o sea, les ha afectado demasiado. Entonces, si me pongo a buscar como metodologías muy rebuscadas, valga la redundancia, también provoco así como un desgaste anímico en el estudiante. Entonces, la clase, por ejemplo, pasada con un tercero trabajamos conceptos matemáticos, porque a ellos les hace más fácil trabajar desde el concepto. Entonces, la propuesta fue, trabajamos conceptos esta vez, y la clase que viene trabajamos a través de una pizarra interactiva. Y así nos vamos armando, vamos trabajando, armamos pizarra interactiva, vamos realizando el ejercicio en conjunto, pero siempre dándole énfasis a cuál es la necesidad que el estudiante quiere y necesita satisfacer. De eso se trata la integración en realidad. En realidad el proyecto más que integrativo debería ser inclusivo. Entonces, buscar metodologías inclusivas. Perdona, ¿cuál sería la gran distinción, para que la gente lo entienda en su casa, entre la educación diferencial y la integración de los estudiantes? Que va a sonar súper crudo, pero es así. Dentro de la integración, hablan del niñito con discapacidad. Y la inclusión son todos niños. Ya, perfecto. No existe el niño síndrome de Down, no existe el niño autista, no existe el déficit atencional, son todos niños. Entonces, en este caso, ustedes van enfocados más en la inclusión que en la educación diferencial, por eso. O sea, se estipula que el paradigma chileno de PIE, por así decirlo, debe ser inclusivo, no integrativo. Pero debido como al el cambio estructural debe ser desde la sociedad. Entonces, para poder llevarlo a lo pedagógico, tenemos que partir como el tema de
trabajar en base a la familia, y hacerles entender que, no sé, po, un niño con autismo no es un niño con autismo, po, es un niño con una condición neurobiológica distinta a un niño sin autismo. Katy, bueno, yo creo que esta es la pregunta principal de nuestro capítulo de hoy, es si realmente se logra esta integración, esta inclusión mediante las clases telemáticas, porque los niños No. obviamente tienen contacto entre ellos, están en un área que se siente mucho más cómodo que su casa, su habitación, su dormitorio, lo que sea. Es distinto obviamente a estar frente a sus compañeros en una sala de clases. ¿Se logra realmente la inclusión en medio de la pandemia o es más complicado hacerlo? No, súper complejo, súper complejo, porque dentro del sistema presencial, tú dentro de la clase puedes intervenir y puedes interactuar con el profesor y el profesor de área también dirigirse hacia el estudiante con necesidad educativa especial o transitoria, entonces es un juego súper rico el que se da dentro de lo presencial. Dentro de lo telemático, está en que tú entras a la clase y ahí te esperas hasta que la clase finalice. En caso de que te tengo que entrar a lenguaje, biología, química, y no puedes interactuar porque incluso para los estudiantes es difícil interactuar, el tema de levantar la mano. En mi caso, yo vengo conociendo Classroom, entonces tengo que estar como, en realidad sigo el ejemplo de los estudiantes para poder interactuar, y son muy pocas las clases en las que logro realizar una interacción más así como de grupo. De estos son los grupos más pequeños, en los cursos más chicos, en primero medio, donde puedo interactuar, pero ya en cuarto medio, tercero medio es imposible, porque se está preparando para la PSU, en realidad una intervención quizás va a ser más disruptiva que constructiva dentro de la clase. ¿Y cómo se ha En cambio, sufrido? Perdón, dale. en cambio, en lo presencial no, es una interacción rica que se da, es como un peloteo de ideas, y van todos compartiendo y se va construyendo el aprendizaje. Eso es lo importante, que hoy en día lo telemático es súper dinámico, porque puedes participar de una forma así como ya más moderna, no sé, por profesores que tienen 60, 40, 50 años, aprenden a utilizar la herramienta para un futuro, porque quizás estas mismas posibilidades que tenemos hoy día de aprender a utilizar cosas tecnológicas nos sirva para plantear eso dentro de la sala de clase el día de mañana. Pero lo rico de una clase presencial es como la construcción del aprendizaje. Acá, de forma telemática, lo único que están haciendo es como adquirir el conocimiento. Pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo tú puedes evaluar un conocimiento matemático, por ejemplo, a través de una plataforma o un formulario? Nosotros armamos el formulario. Si tenemos que adecuarlo, adecuamos, pero ¿en qué, a dónde llega el límite para los estudiantes de tener la conciencia de que eso lo están haciendo para aprender, y entonces que si copian, el único perjudicado del estudiante va a ser el estudiante? Entre el estudiante y el profesor va a ser el estudiante. A nosotros no nos beneficia ni nos afecta el que a ellos les vaya mal, porque en realidad sabemos que la situación social, emocional es compleja, pero mediante la tecnología no podemos mediar el conocimiento. En cambio, si estás en un aula y estás compartiendo y estás así como en la interacción que te decía hace un rato, estás construyendo el aprendizaje. Y los niños están haciendo el aprendizaje, no lo están recibiendo solamente. Catherine, y bueno, tú me comentabas un poco algunas alternativas para poder suplir esta necesidad, pero ¿funcionan realmente? Porque al fin y al cabo ustedes están emitiendo la información, pero también el trabajo diferencial me imagino que conlleva también un rol social, de que el niño se desenvuelva con sus compañeros, no solamente de aprender a sumar, restar o leer. Sí, mira, en la educación diferencial tenemos tres tipos de educación, que está la escuela especial, la escuela de lenguaje y la escuela de integración. Las tres son súper distintas, pero están unidas por un eslabón súper importante, que es el vínculo. El aprendizaje por imitación, la construcción del aprendizaje de forma colectiva. Entonces, efectivamente, este eslabón de aprendizaje se ve dañado en cuanto al teletrabajo, pero es súper difícil lograr el vínculo a través de una pantalla. En mi caso, yo estoy nueva en mi colegio donde estoy trabajando, y me ha costado un mundo poder trabajar con mis estudiantes de integración. Me ha costado demasiado, porque no me conocen, no saben quién soy, nunca me han visto, aparte que llegué la semana que entraba en cuarentena total, entonces fue como, hola,
adiós. Y me he ido presentando a medida que he podido en cuanto a las plataformas como se me han ofrecido, porque el colegio donde estoy trabajando me ofrecen muchas herramientas para trabajar con los estudiantes, pero igual Claro. es complejo. Y aunque ellos se desenvuelvan en otras áreas, por ejemplo, las redes sociales, la interacción de ellos mismos en otras plataformas, fuera de la sala de clases, por decirlo así, fuera de la sala virtual, en redes sociales, en Facebook, en TikTok, en otras plataformas, quizás es una alternativa para que ellos se puedan relacionar, pero me imagino que tampoco logra este nivel de profundización que ustedes buscan como profesionales, ¿o no? Claro, no, es muy difícil. No se llega a cabo, no hay forma. Además, el contexto me imagino que es distinto. Los niños no necesariamente van a aprender en redes sociales, me imagino que lo ven como una manera de sociabilizar, de relacionarse, pero eso también conlleva que estos niños queden excluidos de sus compañeros, de su grupo de clase. Sí, ¿sabes qué me pasa? Me pasó hace una semana una situación con un estudiante que él hizo alusión a que, profe, pero si yo aquí en la casa igual tengo cosas que hacer, pues. Y la mamá después nos dice, no, si él está todo el día conectado en clase. Entonces, el hecho de las redes sociales son súper beneficiosas en cuanto a la comunicación con el estudiante. Yo tengo mi página de profe en Instagram donde subo tips y cosas para poder elaborar el aprendizaje, pero no, nadie te dice que el estudiante lo va a revisar, que va a leer, que se va a interiorizar en el tema. La educación en general, no importa la plataforma en la que te desenvuelvas, tiene un 50 y un 50. Nosotros somos un 50 y la familia es el otro 50. Y lamentablemente la situación no permite que sea un 50. Porque no, la mamá ve al estudiante, mayormente la población de apoderados es longeva en el área que estoy trabajando. Entonces, son abuelitas o son tías mayores de edad, porque además la población en la que yo trabajo no es una población de riesgo, por así llamarlo. Entonces, son personas que se hicieron cargo de los estudiantes. Y no saben, ellos ven al niño, al estudiante con el computador abierto o con los audífonos conectados al teléfono, pero no tienen la seguridad de que el niño esté realizando las actividades que se le presentan. Ahora, para que no sea todo tan malo, en relación a las plataformas, por ejemplo, Classroom, yo no encuentro que es una plataforma súper completa, súper completa, donde uno tiene que interiorizarse. Quizás Pero, por los ejemplo, recursos... antes de la pandemia, ¿tú utilizabas este tipo de plataformas como No, Classroom? nada. Yo, a mí me gusta mucho el arte escénico, entonces yo mis clases, como eran pequeñitos, eran muy teatral, muy de actuar, muy de reír, muy de cantar, pero no, antes yo no tenía idea de plataformas virtuales, ni de PPT interactiva, ni de pantallas verdes, no entendía nada. Yo era cartulina, goma eva, mucho brillante, y vamos a pasarlo bien en clase. Hoy día no, hoy día es un contexto súper diferente, trabajo con adolescentes, trabajo de forma virtual, si estoy en el colegio no los puedo abrazar, no puedo generar vínculos, entonces es súper distinto. Pero al ir interiorizándome en la plataforma, tiene algo que es maravilloso para los profesores, que es un calendario, donde te dice a la hora que tienes reunión, con qué la tienes, todo maravilloso. El Classroom en general como una plataforma de interacción con el estudiante, para poder trabajar, para poder conversar, para poder desarrollar una idea, para poder ejecutar alguna operatoria, es maravilloso porque te permite utilizar una pizarra, te permite compartir además tu documento. Entonces, en base a eso es súper bueno. El problema está en que nosotros como sociedad no estamos preparados para un teletrabajo educativo, porque las herramientas que a nosotros nos enseñan en la universidad tienen que, en especial en educación diferencial, tienen mucho que ver con el vínculo y, como te dije hace un rato, en la construcción del aprendizaje en base al estudiante, no en base a lo que un profesor necesita que el estudiante aprenda, porque a mí no me sirve de nada que el niño sepa sumar y restar si en el periodo que aprendió a sumar y a restar no le fue significativo. Claro, son distintas necesidades que obviamente van surgiendo en medio de la pandemia y que ustedes también como profesores han tenido que buscar alternativas. Vamos a seguir hablando sobre este tema, Katy. Vamos a hablar un poco también de brecha digital, que es lo que tú estabas tocando ahora al cerrar. Vamos ahora a una canción y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema, la educación diferencial en medio de la pandemia, un tema importantísimo que estamos abordando hoy en Tarea de Tecnología. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.